Buenos días, bendiciones para cada uno de ustedes. Buenos días, bendiciones para cada uno de ustedes. ¿Cómo se sienten? Parece que la canción de Amelie lo dejó como inspirados. Estaban como allá, como en lo más alto, ¿verdad? Eso es bueno porque eso es lo que realmente necesitamos. Yo siempre digo cada vez que me toca predicar que para mí es un privilegio eh, tener esta hermosa oportunidad porque sí, ahorita estaba yo aquí sentado y me estaba imaginando que hablar de la palabra de Dios es algo maravilloso, porque no voy a hablar de la palabra de cualquiera de ustedes, ni siquiera de mis propias palabras que soy acostumbrado a hablar. No, querido, hablar de la palabra de Dios, el Todopoderoso, eso es algo maravilloso y tener esa oportunidad es grandioso para mí. Así que me siento contento. Aquí me entregaron un regalito, siempre la hermana Gardenia, al igual que el director de Diácono Elvis. Elvis son personas que están siempre atentos, muy pendientes de uno. Y ella me regaló esta botella de agua, pero vino acompañada de un mensaje que se encuentra en Juan 7:38, que dice: de aquel que cree en mí, como dice la escritura, brotarán ríos de agua viva. Qué maravilloso, hermana. Gracias por esta doble bendición, el agua natural y, y el agua también espiritual. Es la palabra de Dios. ¿Qué le parece si oramos antes de iniciar? ¿Está bien? Ok. Padre, gracias te damos porque tú eres maravilloso. Tu amor está inundando nuestras vidas, nuestros corazones y estamos contentos por ello, Dios. En este momento vamos a abrir tu santa palabra, la guía, la que nos instruye, la que nos guía hasta la vida eterna. Queremos escuchar tu voz, oh Dios. Háblanos, Padre amado, que el mensaje de esta mañana pueda penetrar a lo más profundo de nuestros corazones, pueda penetrar los tuétanos, los huesos, oh Dios, que pueda llegar allá y que nos pueda edificar espiritualmente, oh Dios. Que podamos, oh Dios, acercarnos cada día más a ti a través de él. En el nombre de Jesús. Amén. Bien, hermanos queridos, si nosotros vamos al libro de Hebreos, en el libro de Hebreos, lo que nosotros conocemos como el Salón de la Fama de la Fe, en el libro de Hebreos, el capítulo 11, los versos 32 al 34, lo que fue nuestra lectura bíblica, nos dice de la siguiente manera: ¿y qué más digo? O sea que aparentemente había dicho más cosas anteriormente a esto, por eso hace esta pregunta: ¿y qué más digo? Porque el tiempo me faltaría contando, y ahora menciona algunos hombres de renombre que se encuentran en la Biblia. Por ejemplo, está hablando de Gedeón, de Barak, de Sansón, de Jefté, de David, así como de Samuel y de los profetas, que por fe conquistaron reinos, hicieron justicia, alcanzaron promesas, taparon bocas de leones, apagaron fuegos impetuosos, evitaron filo de espada, sacaron fuerzas de debilidad, se hicieron fuertes en batalla, pusieron en fuga ejércitos extranjeros. Aquí menciona una lista de nombres, resumido, de personas que fueron común y corriente como nosotros, personas que cometieron errores, personas que en algún momento tuvieron debilidad, pero personas también que implementaron en sus vidas lo que es la fe. Personas que en medio de sus dificultades, en medio de sus problemas, depositaron en Dios su confianza y por tal razón hoy en día sus nombres se encuentran en ese capítulo, el Salón de la Fama de la Fe, Hebreos 11. Pero de esos nombres que acabamos de mencionar, yo quiero escoger uno en específico y vamos a hablar en esta mañana de él, y es de Jefté, un nombre que yo particularmente
he escuchado muy poco hablar de él y hoy en día vamos a analizar un poquito su trayectoria en la Biblia, su historia, y por eso les invito a que vayamos al libro de Jueces, el capítulo 11. Allí vamos a encontrar un recuento de la vida de este hombre. Jueces capítulo 11. Los primeros 3 versículos dan una referencia de este hombre. Empieza el texto diciendo, Jueces capítulo 11, vamos a empezar del 1 en adelante, y dice, Jefté, Galaadita, era esforzado y valeroso. Era hijo de una mujer ramera, y el padre de Jefté era Galaad. Pero la mujer de Galaad le dio hijos, los cuales, cuando crecieron, echaron fuera a Jefté, diciéndole, no heredarás en la casa de nuestro padre, porque eres hijo de otra mujer. Huyó pues Jefté de sus hermanos, y habitó en tierra de Tob, y se juntaron con él hombres ociosos, los cuales salían con él. No, querido, el pueblo de Israel era un pueblo que yo lo llamaría intermitente. ¿Por qué un pueblo intermitente? ¿Han visto las luces de los vehículos que prenden y apagan? Así mismo era el pueblo de Israel. Un momento estaban ellos encendidos, conectados con Dios, adorando al Señor, obedeciendo su palabra, pero otro momento se apartaban de Dios. Se iban en pos de dioses falsos, en pos de dioses de mentira. Se convertían en idólatras. Y eso causaba de que en algún momento sentían la protección de Dios, pero en otro momento estaban solos porque se apartaban ellos de Dios. En cierta ocasión, el pueblo ya apartado se olvidó de Dios y se fue en pos de esos dioses paganos, esos dioses falsos, y como es normal, al apartarse ellos de Dios, no tenían esa protección, ese cuidado especial que Dios siempre le brindaba. Entonces, al estar descubierto, al estar ellos desprotegidos, entonces el enemigo hace lo que siempre sabe hacer, se aprovechó de su debilidad y estaban entonces ganándole la guerra al pueblo de Israel. Lo estaban abatiendo, lo tenían oprimidos por muchos años. Hasta que el pueblo como que recapacitó y dijo, pero vamos, oye, pero es verdad que existe Dios, vamos a clamarle a Dios. Y clamaron a Dios. Dios estaba enojado con ellos por su desobediencia, porque ellos se habían apartado de él. Incluso Dios le había dicho a ellos que ya no lo iba a seguir protegiendo, que ya se iban a quedar solos. Pero eso es lo que más me llama la atención de Dios. Es un Dios tan amoroso, un Dios tan misericordioso, que no importa cuán lejos nosotros hayamos ido, no importa cuán profundo en el pecado estemos, cuando nosotros nos arrepentimos de verdad, venimos delante de Dios con un corazón humillado, Dios se compadece de nosotros y nos perdona. Y eso hizo Dios con el pueblo de Israel. El pueblo de Israel clamó, Dios estaba enojado, pero cuando Dios ve que el pueblo está clamando sinceramente, a pesar que Dios le había dicho que ya no lo iba a seguir protegiendo, Dios dice que no puedo dejarlo solo, no puedo dejarlo abandonado, y decidió nuevamente protegerlo. Y entonces aquí es que entra en función la vida de Jefté. Pero ya entrando en materia, hablando de Jefté, me llama la atención que la característica principal o la primera que menciona la Biblia de este personaje, Jefté, es que era un hombre como. ¿Me están siguiendo? Jueces capítulo 11, el verso 1, ¿cómo dice? Jefté, Galadita, era como esforzado y valeroso. Pero menciona primero esforzado. Y es que, hermano querido, muchas veces nosotros queremos la bendición, pero no nos queremos esforzar para conseguir la bendición. Solamente nos quedamos sentados en la casa quejándonos que por qué
¿por qué me pasa esto a mí? ¿Por qué me pasa aquello? Y viendo la prosperidad del otro, pero no queremos esforzarnos. Estaba en esos días hablando con unos compañeros de trabajo y ellos mencionaron una realidad, y es que muchas personas están en su casa pidiéndole a Dios que le dé un trabajo, pero están acostados en su casa, sentados viendo televisión. Pero le están pidiendo a Dios que le dé un trabajo. No se quieren esforzar, quieren que Dios le lleve el trabajo a su casa. Hay muchas personas que quieren ser grandes en la vida, quieren ser profesionales, quieren tener una familia ejemplar, pero no se quieren esforzar para conseguirlo. Sin embargo, dice el texto que Jefté era un hombre esforzado. O sea, él tenía una visión, él tenía una meta que quería alcanzar y por esa razón este hombre se esforzaba. Hermano querido, no es tiempo de nosotros estar solamente sentados esperando que otro me dé, esperando que otro me lleve la bendición. Es momento de nosotros también esforzarnos, de nosotros también poner un granito de arena y que se diga de nosotros, tú eres un hombre o una mujer esforzada. Y déjenme decirle que cuando Dios llamó a Gedeón, ¿qué fue lo primero que él le dijo? A Josué. ¿Qué fue lo primero que Dios le dijo a Josué? Esfuérzate y sé valiente. Porque Dios sabía que él se iba a enfrentar a situaciones difíciles, se iba a enfrentar a problemas en la vida, que de la única manera que él podría resistir era esforzándose y siendo valiente. Característica que tiene usted, un hombre esforzado y valeroso. Y características que debemos de tener cada uno de nosotros. Debemos de ser hombres y mujeres esforzados y valientes. Y algo que me llama la atención, dice el texto, que Jefté no tenía cualidades para ser un hombre valeroso. Él no la tenía, por la razón de que él no era el hijo legítimo dentro del matrimonio. Y eso llama mucho la atención. Este era un hombre rechazado por su propia familia. Dice que la madre de Jefté no solamente era una mujer fuera del matrimonio, sino que era una prostituta. Yo me imagino cuando Jefté iba a la escuela, que los amiguitos que conocían su historia empezaban a relajarlo. Tú eres hija de una prostituta, tú eres hijo de una ramera. ¿Cómo se sentiría Jefté en ese momento? Cuando los amiguitos de la escuela, quizá los del barrio, los relajaban. No tenía cualidades, no tenía motivos para ser un hombre valeroso, no tenía cualidades. Pero no solamente esto, hermano querido, dice que cuando su padre murió, es normal, es costumbre que cuando los padres mueren, los hijos heredan las posesiones de los padres. Pero en este caso fue diferente, porque cuando su padre murió, que por cierto se llamaba Galaad, dice que sus propios hermanos lo rechazaron y lo expulsaron de su hogar. Y le dijeron, no solamente te vamos a expulsar, sino que de la propiedad de nuestros padres, de nuestro padre, tú no vas a heredar. Entonces, ¿cómo es que un hombre, hijo de una prostituta, hijo que no era legítimo, un hombre rechazado por la sociedad, un hombre rechazado por su propia familia, cómo puede ser valeroso? Por la única forma que él era esforzado. Él dijo, no me importa que yo sea hijo de una prostituta, no me importa que los amiguitos míos me relajen, no me importa que la sociedad me excluya, no me importa que mi propia familia me rechace, yo me voy a esforzar por ser un hombre valeroso. Hoy en día hay muchas personas que pasan situaciones similares a la de usted. Personas que son rechazadas, personas que son ignoradas en la sociedad, en la escuela, en la universidad, en muchos lugares. Personas que las personas tienen un concepto de ellos como que no valen para nada, no tienen ningún valor. Y déjame decirte, hermano querido, que el valor de una persona no lo da tener un hogar estable. El valor de una persona no lo da tener posesiones, un carro de lujo, una casa grande, un buen trabajo, no.
El valor de una persona lo da cuando Cristo está en nuestros corazones. Por eso Jefté se esforzó, Jefté buscó de Dios, y las cualidades que menciona es que él era valeroso. Sigamos hablando acerca de este hombre. Dice el verso 4, que aconteció andando el tiempo que los hijos de Amón hicieron guerra contra Israel, y cuando los hijos de Amón hicieron guerra contra Israel, los ancianos de Galaad fueron a traer a Jefté de la tierra de Tob. ¿Y quiénes eran parte de los ancianos de Israel? ¿Saben quiénes eran parte de los ancianos de Israel? Los propios hermanos de Jefté. Ellos eran parte de los ancianos de Israel, de los que protegían el pueblo. Entonces ahora el pueblo se ve en una situación, ¿verdad?, entre la espada y la pared. El enemigo les está atacando, se ve desamparado. ¿Y a quién van ellos a buscar? A Jefté. ¿Por qué van ellos a buscar a Jefté? Porque cuando Jefté fue despreciado y tuvo que huir de su casa, él no se quedó allí lamentándose por la vida y gritando y en depresión. No, él dijo, no hay problema, vamos a tirar para adelante. Y él se encontró con un grupo de personas, de hombres, que cruzaban por las mismas cualidades que él. Habían sido rechazados por la sociedad, por sus familiares, no tenían heredad, no tenían posesiones. Él dijo, bueno, vamos a juntarnos todos aquí. Y recuerden que hay una frase que dice que en la unión está la fuerza. Entonces Jefté se hizo como un comandante de este equipo, de este grupo de hombres, y dijo, vamos a unirnos, vamos a hacer un ejército y vamos a proteger a las personas que vayan a pasar por aquí, a las personas que sean atacados por los enemigos, vamos a protegerlo, y si lo protegemos, entonces le cobramos por ello. Y así era que Jefté y este grupo de hombres sobrevivía. Pero como él era un hombre esforzado, él se hizo muy bueno en lo que él hacía. Era un comandante que sabía realmente pelear. A cualquier enemigo que se le enfrentaba, pues él lo vencía. Se preparó bien, y al prepararse bien, entonces ¿qué pasó? Su fama se divulgó por muchos lugares, inclusive su fama llegó hasta Israel, que estaba cerca. Entonces, como su fama llegó, ya todo el mundo sabía que Jefté sabía pelear, que Jefté tenía un ejército de personas, de hombres, que aunque habían sido rechazados, pero se prepararon. Entonces ahora los ancianos de Israel, que están siendo atacados, y ahí están incluyendo sus propios hermanos, dijeron, no tenemos otra opción, ir a buscar a Jefté, lamentablemente. Aunque no tenemos cara para ir a buscarlo, porque nosotros mismos los rechazamos, pero ¿qué vamos a hacer? El único fuerte en eso que sabe enfrentar a los enemigos y vencerlos es Jefté. Así que vamos a hacerlo. ¿Cuántos de nosotros hoy en día actuamos como los hermanos de Jefté? Que cuando no necesitamos a alguien, lo rechazamos, lo ignoramos. Muchas veces ni siquiera cuenta me doy que está sentado allí. Pero en el momento que yo lo necesito, me acuerdo de fulano. ¿Verdad que es Agustín? Déjame ir donde Agustín, que me ayuda a resolver este problemita. Pero solamente cuando necesito que Agustín me ayude. Después de ahí, ni me acuerdo que él existe. Muchas veces nosotros actuamos así. Pero me voy a ir un poquito más allá. Cuando nosotros estamos en prosperidad, cuando tenemos un buen trabajo estable, cuando tenemos un hogar maravilloso, cuando mis hijos son obedientes a mi palabra, cuando soy profesional, cuando tengo una buena casa, cuando tengo un buen automóvil, yo estoy bien. ¿Para qué yo necesito de Dios? Para mí Dios ni siquiera existe. Muchas veces decimos o muchas veces pensamos y actuamos de esta manera. Pero cuando llega el problema, cuando tengo problemas en mi hogar, cuando mis hijos están hundidos en la droga, cuando llega la enfermedad o cuando llega la muerte a un familiar, cuando me botan del trabajo, me acuerdo de Dios de una vez. Ay Dios, ayúdame. Mira este problema que tengo. Por favor, ¿qué hago ahora? Ayúdame.
y actuamos de la misma manera que los hermanos de Jefté, que buscamos a Dios cuando necesitamos a Dios. Pero después que mi problema se resolvió, adiós, bye bye. Y tenemos que tener mucho cuidado con eso, hermano, porque va a pasar lo que pasaba con el pueblo de Israel, que cuando obedecía a Dios, Dios estaba protegiéndolo, pero cuando se desviaba, Dios no lo protegía. Va a pasar lo mismo con nosotros. Cuando obedecemos a Dios, cuando lo buscamos, Dios estará ahí dispuesto a ayudarnos, pero si nosotros nos apartamos de Dios, lamentablemente vamos a estar a merced del enemigo. Por tal razón debemos de tener mucho cuidado, no buscar a Dios por conveniencia, buscarlo por amor, no por lo que Él vaya a hacer por mí, sino por lo que Él ya ha hecho en mi vida. No, querido, entonces a esos ancianos de Israel, a los hermanos de Jefté, no le quedó de otra que ir a buscar a Jefté. Y cuando los hijos de Amón hicieron y dijeron a Jefté, ven y serás nuestro jefe para que peleemos contra los hijos de Amón, Jefté entonces les respondió a ellos, a los ancianos de Galaad, ¿no me aborrecisteis vosotros y me echasteis de la casa de mi padre? Jefté no se había olvidado de eso. Y así, ya habían pasado muchos años. Ellos van a buscar a Jefté, pero Jefté le dice, ahora ustedes vienen a buscarme. ¿No fueron ustedes los que me rechazaron? Los que me expulsaron de la casa de mi padre. ¿Mm? ¿Por qué pues venís ahora a mí cuando estáis en aflicción? Eso es Jefté que le está diciendo a ellos. Sin embargo, los ancianos de Galaad respondieron a Jefté, por esta misma causa volvemos ahora a ti para que vengas con nosotros y pelees contra los hijos de Amón y seas caudillo de todos los que moramos en Galaad. Jefté entonces dijo a los ancianos de Galaad, si me hacéis volver para que pelee contra los hijos de Amón, y Jehová los entregare delante de mí, ¿seré yo vuestro caudillo? Jefté se está aquí asegurando que si él va y pelea y gana la batalla, de que el pueblo no lo vaya a volver a rechazar. Bueno, y es que a ninguno de nosotros nos gusta que nos rechacen. El ser humano no le gusta sentirse rechazado. Y Jefté se está asegurando, si yo voy y gano, ¿qué me asegura a mí de que ustedes después que peleemos y ganemos, vuelvan otra vez a rechazarme? Entonces los ancianos de Galaad respondieron a Jefté, Jehová sea testigo entre nosotros si no hiciéramos como tú dices. Hermano, muchas veces nosotros nos han hecho algo en el pasado y han pasado años y tenemos eso ahí guardado en el corazón. Tenemos esa espinita y no olvidamos. Y eso es peligroso. Porque dice que el que perdona, ¿qué cosa? Olvida. Si no fuese así, nosotros todos estuviésemos feo en la vida. ¿Por qué? Porque hemos cometido tanto pecado, hemos cometido tantos errores delante de Dios, que si Dios estuviera pendiente de todos los errores que hemos cometido, ¿quién de nosotros iría al cielo? Entonces, esto nos enseña a nosotros, hermano, a que debemos de perdonar. No debemos de guardar rencor. Yo sé que muchas veces nos hacen cosas a nosotros como seres humanos nos duelen. Cuando nos ofenden, cuando nos maltratan, cuando nos hablan mentiras, cuando nos engañan. Claro, porque tenemos sentimientos. Pero tenemos también que aprender a perdonar. Muchas veces, incluso hasta aquí mismo en la iglesia pasa que un hermano me mira mal y yo hasta dejo de venir a la iglesia simplemente porque ese hermano me miró mal. Olvídese de que ese hermano lo miró mal y mírelo bien usted a él. Ah, no, pero que fulanito ni siquiera me sonríe, ni siquiera me saluda. No importa. Salúdale usted a él. Y venga, porque usted no viene aquí a buscar la amabilidad de los hermanos, a buscar la simpatía. Usted viene aquí a buscar de Dios. Y Dios está presente y dispuesto a darle de su amor. Por tal razón, hermano, debemos de sacar de nuestro corazón el odio, el egoísmo y el rencor. Cuando nos ofenden, perdonemos. Aún no seamos nosotros los que hayamos ofendido, también pidamos perdón y veremos esa paz y esa serenidad
que sentiremos en nuestros corazones. Dice el verso 11, entonces Jefté vino con los ancianos, los de Galaad, y el pueblo lo eligió por su caudillo y jefe. Y Jefté habló todas sus palabras delante de ¿quién? Delante de Jehová. Esto me llama mucho la atención. Jefté sabía ya lo que él iba. Los ancianos fueron a buscarlo para pelear contra los enemigos. Ya él tenía experiencia en batalla. Pero a pesar de eso, lo primero que Jefté hizo fue hablar todas sus palabras con Jehová. O sea, en otras palabras, Jefté se puso en las manos de Dios. Él dijo, Señor, yo voy a pelear con el enemigo que es poderoso. Yo tengo experiencia, pero yo creo, yo tengo la confianza que la victoria solamente la das tú. Por eso me deposito en tus manos. ¿Y qué pasa cuando yo tengo un problema en mi hogar? Me dirijo de una vez para donde el primer anciano a contarle el problema. Ay, que mire hermano, que me está pasando eso, que la mujer mía, que es muy peleona, o que el esposo mío es muy refunfuñón. O con el pastor. O quizás me voy un poquito más allá. Voy donde un psicólogo, que no está mal porque Dios para eso preparó a personas para que nos ayudaran, pero nuestra primera opción debe de ser Cristo Jesús. Cualquier cosa que nosotros vayamos a hacer, pongámonos en las manos de Dios. No importa que nosotros seamos las personas más profesionales, más preparadas en esa área, si nosotros nos ponemos en las manos de Dios, así como lo está haciendo Jefté en la historia, veremos cuántas victorias vamos a ganar. Veremos cuántos problemas en nuestra vida se van a resolver fácil, que incluso ni siquiera cuenta nos vamos a dar. Vamos a decir, wow, pero ¿y eso se resolvió así tan fácil? Yo recuerdo que en una ocasión yo tenía un problema en mi hogar y yo me sentía mal, de verdad, incómodo. Me sentía tan incómodo que hasta discutí con Dios. Y le dije, quillado, de verdad, estaba enojado con Dios. Y yo le dije a él, pero ven acá, ¿y dónde está la palabra tuya? Que tú dices que si nosotros clamamos a ti, tú vas a responder. ¿Dónde está? Porque mira, me siento desesperado, me siento incómodo y me siento abandonado. Aunque yo lo hice, quizás no de la manera correcta, pero yo sé que Dios se sintió bien con que yo estuviera buscando la ayuda de Él. Déjeme decirle que el problema fácilmente se resolvió, sin yo incluso ni siquiera darme cuenta. Más rápido de lo que yo me imaginaba. Y déjame decirle, hermano querido, que no importa qué problema tú tengas, Dios es tan poderoso que Él lo puede resolver todo. Hay una canción que dice que no hay montaña tan alta que Dios no pueda mover. O sea, no importa la situación por la cual tú estés pasando hoy en día. ¿Que hay problemas? Sí, yo sé que hay problemas. Porque incluso el mismo Jesús lo dijo en su palabra. En el mundo tendréis aflicción, pero tranquilos, no se desesperen, porque yo ya he vencido al mundo. Y si ya Cristo venció al mundo, ¿cuál debe de ser mi primera opción? Cristo Jesús. Llévale a Dios tus cargas. Ven a Él, como dice en el libro de Mateo, traed, venid a mí los que estáis trabajados y cargados, que yo os haré descansar. Tus problemas ponle en las manos de Dios y verá la solución a tus problemas. Y Jefté hizo esto. Él vino y habló todas sus palabras delante de Jehová y envió este mensajero al rey de los amonitas diciendo, ¿qué tienes tú conmigo que has venido a mí para hacer guerra en contra de mi tierra? O sea, interesante. Jefté, un hombre preparado para la batalla, un hombre que sabía pelear, un hombre que era profesional en la guerra, él no hizo lo que quizás muchos de nosotros hacemos, que actuamos por impulso. Mi equipo, vamos inmediatamente con espada en mano, escudo, flecha, lanza, vamos a pelear contra el enemigo. ¿Qué él hizo? El primero se fue por la parte suave, él quiso empezar a comunicar, a conversar con el enemigo. Y está hablando a través de mensajeros. Le está preguntando qué tienes tú conmigo, por qué tú vienes a pelear conmigo, cuál es el motivo por el cual tú quieres pelear.
Y allí empieza una conversación entre Jefté y el rey enemigo, y Jefté entonces empieza a hacerle un recuento al rey de lo que Dios ha hecho, porque el rey le dijo, mira, el motivo de esta guerra, el motivo por el cual yo quiero luchar con ustedes, es porque ustedes han invadido mi territorio. Ustedes nos han robado nuestra tierra. Entonces Jefté, que era un hombre preparado, era un hombre valeroso, un hombre esforzado, conocía la historia de su pueblo, conocía lo que Dios había hecho con ellos. Entonces le dijo, no, mijo, espérate, las cosas no son así. Mira, esta tierra nosotros no se la quitamos a ustedes. Después que nosotros salimos de Egipto, nosotros hemos venido recorriendo muchos pueblos, muchas aldeas, pacíficamente hablando con ustedes, para que nos dejen cruzar por su pueblo a la tierra que el Señor nos ha prometido, pero muchos de ustedes se han negado y han rehusado que crucemos. Pero como Dios tiene un propósito con nosotros, aunque ustedes se hayan rechazado, no nos hayan dejado cruzar, Dios tenía un plan, entonces nos entregó su tierra en nuestras manos, y como Dios nos entregó su tierra, es por esa razón que nosotros la estamos poseyendo. O sea, en otras palabras, usted le está diciendo, nosotros no fuimos que se la quitamos, fue Dios que se la quitó y nos la entregó a nosotros. Y como Dios nos la entregó a nosotros, es que nosotros estamos luchando por ella para ubicarnos aquí. Usted está entendiendo que esta batalla, en primer lugar, es una batalla espiritual, que Dios estaba peleando por ellos, que Dios fue quien luchó por ellos desde el principio, desde que salieron de Egipto, y que Dios fue quien le entregó a ellos esa tierra. Incluso Jefté le dice a ellos que si su Dios, que era un Dios pagano, un Dios de mentira, le hubiese entregado a ellos esa tierra, ustedes no la hubiesen utilizado, no hubiesen estado estable aquí. Él está diciendo, o sea, Jefté está hablando con él, tratando de que el rey enemigo entrara en conciencia y no tuvieran que pelear. Hasta que, lamentablemente, el rey enemigo no quiso entrar en razón y Jefté no tuvo otra opción que enfrentarse al enemigo y pelear. Consciente de que esa guerra no le estaba peleando él, sino de que Dios estaba al frente de ellos para pelear esa guerra. Y por tal razón, ellos ganaron la batalla. Pero entonces ahora viene algo controversial en esa historia. Algo que ha traído ciertas confusiones. Porque cuando Jefté habla con Dios, ya Dios le ha prometido a él la victoria. Dios le ha asegurado a él la victoria en esa guerra. Pero ahora Jefté le hace un voto a Dios. Le hace un voto a Dios. Y le dice la historia que en el verso 30, que Jefté hizo un voto a Jehová diciendo, si entregares a los amonitas, que eran los enemigos, en mis manos, cualquiera que saliere de las puertas de mi casa a recibirme, cuando regrese victorioso de los amonitas, será de Jehová y lo ofreceré en holocausto. Aquí tenemos que tener mucho cuidado, porque este voto que usted está haciendo desde un punto de vista, él está condicionando a Dios. Ya él había hablado con Dios, ya Dios le había prometido a él la victoria, pero él como que se quedó un poquito dudoso, no se quedó conforme, y por tal razón ahora él está acondicionando a Dios y le dice, oye, lo que yo voy a hacer, eso es para yo estar seguro que tú me vas a dar la victoria. Cuando yo regrese con la victoria, cualquiera que saliera a recibirme, lo entregaré a ti en holocausto. Hermano, cuando Dios promete algo, es porque ya Él lo ha cumplido en nuestras vidas. No podemos dudar de la palabra de Dios. Simplemente nuestro deber como cristianos, nuestro deber como hijos de Dios es ¿qué cosa? Serle fiel a Dios. Muchas veces, oye bien esto, muchas veces nosotros no vamos a ver la solución del problema instantáneamente. Muchas veces no vamos a ver la salida a esa situación.
pero nuestra única opción es confiar en Dios. ¿Por qué? Porque nosotros vemos lo que está al frente nuestro, pero Dios ve un poco más allá. Dios es infinito. Él conoce el futuro desde el principio. Por tal razón, hermano, no dude de las promesas de Dios. No dude de su palabra. Confía plenamente en Dios. No pongas a Dios entre la espada y la pared. No le ponga pruebas a Dios. Confía en su palabra. Porque ahora viene algo que es, como nosotros hemos titulado el tema de esta mañana, el momento decisivo. Y ahora viene el momento decisivo. Usted le hizo un voto a Dios. Lo primero que salga a recibirme, cuando yo regrese con la victoria, te lo entregaré a ti en holocausto. Y miren ahora lo que dice la historia. Algo impresionante. Dice, y fue Jefté, el verso 32, hacia los hijos de Amón para pelear contra ellos. ¿Y qué cosa pasó allí? Y ganó la victoria. Dice allí. ¿Están conmigo? Jueces 11:32. Y fue Jefté hacia los hijos de Amón para pelear contra ellos y ganó la victoria. Ganó la batalla. Jehová los entregó. Hermano, es que si Jehová va al frente, no importa qué tan poderoso sea el enemigo, usted tiene la victoria asegurada. Por esa razón, no tenga miedo de ir a pelear. No tenga miedo de enfrentarse al problema. No tenga temor de hablar con Dios. Vaya seguro, porque ya Jehová entregará en sus manos al enemigo. Y desde Aroer hasta llegar a Minit, 20 ciudades, y hasta la vega de las viñas, los derrotó con muy grande estrago. Así fueron sometidos los amonitas por los hijos de Israel. Ahora viene lo fuerte, porque regresa entonces Jefté a Mizpa, a su casa, ¿verdad? Donde él vivía. Y he aquí qué cosa pasó. Su hija, que salía a recibirle con panderos y danza, y ella era como, era sola, su hija única, no tenía fuera de ella hijo ni hija. Y cuando él la vio, rompió su vestido, diciendo, ay, hija mía, en verdad me has abatido, y tú misma has venido a ser causa de mi dolor, porque le he dado, ¿qué cosa? Palabra a Jehová, y no podré, ¿qué cosa? Retratarme. ¿Por qué Jefté, si viene victorioso de una guerra, si su hija viene a recibirlo contento, con danza, con padero, contento, ¿por qué entonces Jefté se pone así triste en esa condición? Por el voto que él había hecho a Jehová. Tenemos que tener mucho cuidado con lo que nosotros le prometemos a Dios. Tenemos que tener mucho cuidado, porque, mire, yo le voy a decir algo, hermano querido. Cuando nosotros le prometemos algo a Dios, aunque no estamos obligados a prometerle a Dios nada, no estamos obligados, el voto es algo opcional. Usted hace un pacto con Dios si usted quiere, Dios no le obliga. Eso es algo opcional, algo voluntario. Pero si usted le prometió algo a Dios, cuídese bien de cumplir lo que usted prometió. Cuídese de no fallar a ese voto que usted hizo, porque usted no lo hizo conmigo. Usted no hizo un voto con el pastor. Usted hizo un voto con Dios, el Dios todopoderoso, el Dios real. Y Dios es alguien muy celoso. Y Dios no es hombre para mentir. Cuando Dios hace un voto, o nosotros hacemos un voto con Dios, Él cumple su parte, pero Él espera que nosotros también cumplamos nuestra parte con Él. Así que tenemos que tener mucho cuidado con los votos o las promesas que le hacemos a Dios. Vuelvo y repito, no estamos obligados a prometerle nada a Dios. No estamos obligados a prometer hacer pacto con Dios. No. Si usted no hace pacto con Dios, usted no está en pecado. Ahora bien, si usted hizo un pacto con Dios y falló ese pacto, ahí sí usted está en pecado. Por esa razón tenemos que tener mucho cuidado. Incluso en esos días, y todos los que estamos aquí que hemos sido bautizados, antes de ser bautizados, hacemos un pacto, un voto, ¿verdad? Yolquina y muchos de ustedes, Anel,
el sábado pasado tuvieron esa experiencia, que levantaron su mano derecha diciendo, yo acepto lo que dice tu palabra. Lo hicieron delante de nosotros, pero también delante de los ángeles y delante de Dios. Nosotros simplemente fuimos testigos de ese voto, pero este es un voto que se hizo con Dios directamente. Nos comprometemos con Dios. Por tal razón debemos de tener mucho cuidado. Entonces, por esa razón, Jefté, al ver a su hija que le sale al encuentro, se entristece y le dice, ay, mi hija, en verdad tú me has abatido. Qué dolor me causa verte. Aunque tú vienes contenta, pero qué dolor me causa. Recuerden que Jefté, cuando era niño, fue despreciado por sus familiares. Fue expulsado de su propio hogar. No tenía una familia per se. Él, como todo hombre y como toda persona, tiene el deseo de tener una familia, de tener descendientes. También era el deseo de Jefté. Él tenía ese anhelo, ese deseo. Y como él no tenía aparentemente familiares, porque su padre se había muerto, su madre quizá estaba perdida en el mundo, sus hermanos lo habían rechazado, él tenía esta hija y la esperanza de él, como para tener descendiente, era esta hija. Y ahora esta muchacha le sale al encuentro y él prometió a Dios que lo primero que saliera, él lo iba a entregar a Dios en holocausto. Ahora, la Biblia no dice realmente qué pasó con la hija de Jefté. La Biblia no da ese último detalle, pero según el recuento y según lo que nosotros leímos en el Salón de la Fama, en Hebreos 11, que menciona el nombre de Jefté como un hombre de fe, me indica a mí que lo que él hizo no estuvo mal delante de los ojos de Dios. Porque de lo contrario, su nombre no hubiese estado en Hebreos 11. Hay muchos que creen que él sacrificó a su hija, que él la mató en sacrificio a Jehová. Y recuerden que Jehová abominaba esto. Jehová no aceptaba sacrificios de personas. El único sacrificio que Jehová aceptaba era de animales. Entonces, se entiende que Jefté sacrificó a su hija por dos razones. Primero, Jefté no se crió en su tierra natal de Israel. Él tuvo que huir a una tierra pagana y en la tierra pagana eso era costumbre. Por tal razón se cree esto. Pero hay otro punto de vista y es que cuando él dice lo voy a entregar a Jehová, no significa que lo iba a matar específicamente. Porque si nosotros vamos al libro de Samuel, 1 Samuel, donde encontramos la historia de Ana, recuerden que Ana, una mujer estéril, anhelaba un hijo y le pidió un hijo a Jehová. ¿Y qué le dijo ella? Si tú me das un hijo, yo lo voy a entregar a ti. No significa que Ana iba a matar a Samuel, sino que lo iba a dedicar al servicio del Señor. O sea, se entiende que esto fue lo que Jefté hizo con su hija. Lo entregó o la entregó al servicio del Señor. Pero ¿por qué entonces su hija le dice a Jefté, ok papá, no hay problema, si tú le prometiste algo a Dios tenemos que cumplirlo, pero dame 2 meses para yo ir con mis compañeras a llorar mi virginidad? Ella no estaba dándole mente a la muerte. Si hubiese sido yo, le digo, dame un tiempo para yo disfrutar un poco la vida antes de que tú me mates. Pero la preocupación de la hija de Jefté era su virginidad. O sea, ella aparentemente quizá era una adolescente, no se había casado, no tenía familia, y ese era el dolor de Jefté, porque él tenía esperanza de que a través de su hija él iba a tener descendiente. Ahora él dice, yo tengo que entregarle a esta hija el servicio de Dios, ya debo de dedicarle a Dios por completo, y ella no se va a poder casar, y como resultado no voy a poder tener descendientes. Y hoy en día, quizá muchos de nosotros no le damos tanta mente a tener descendientes. Incluso hay muchas mujeres que no les gustan tener hijos, pero en los tiempos antiguos, el tener descendiente era algo muy importante. Incluso la mujer que era estéril era una mujer rechazada por la sociedad, porque los descendientes, los hijos, era importante en la sociedad. Así que se entiende que usted llevó su hija al templo, la dedicó al servicio de Dios,
allí junto con las otras mujeres, que las otras mujeres incluso iban al templo, se dedicaban al templo, cuando quedaban viudas. Quizás ya tenían sus familiares, tenían sus hijos, su esposo murió, y entonces, después de su esposo morir, se dedicaban al templo. Pero este no fue el caso de la hija de Jefté. Ella no se había casado, no tenía hijos, y por eso fue el dolor. Pero si hubiese sido yo, quizás yo digo, bueno, Señor, mira, yo te prometí que lo primero que saliera al encuentro lo iba a entregar a ti, pero yo pensaba que era un criado que iba a salir. Yo pensaba que quizá era un becerrito o algo que yo iba a encontrar. Pero fue mi hija, y como fue mi hija, tú me vas a disculpar, pero yo no lo voy a entregar a ti, porque yo necesito tener descendientes. Quizás si hubiese sido yo lo hago así, pero por algo este está en el Salón de la Fama, porque él puso en primer lugar a Dios. Y es que muchas veces las cosas no van a salir como nosotros esperamos. Muchas veces las cosas nos van a surgir un poquito como al revés de lo que nosotros pensamos. Pero no importa, porque nuestros planes deben de estar en segundo plano y los planes de Dios en primer lugar. Por tal razón, aunque a Jefté le dolió, aunque él quizás se hubiese podido retractar, pero él decidió serle fiel a Dios a pesar de todo. Así que, hermano querido, la historia dice que la hija de Jefté, después de llorar su virginidad, dice que todos los años iban las doncellas allá a su pueblo a endechar a la hija de Jefté. O sea, quizá a llorar, a entristecerse porque ya no iba a tener hijos. Lo que yo te quiero dejar dicho en esta mañana es lo siguiente. Hay un momento decisivo en la vida de cada persona. En este caso fue en la vida de Jefté. Un hombre rechazado, un hombre que no tenía las cualidades para ser un hombre valeroso, pero se puso en las manos de Dios. Y cuando nosotros nos ponemos en las manos de Dios, Dios hace grandes obras en nuestras vidas. Dios es experto en transformar los problemas en bendiciones. Sí, que no importa qué situación tú estés enfrentando, no importa qué situación tú le hayas prometido a Dios que ahora te ve entre la espada y la pared, pon a Dios en primer lugar. Obedécele, aunque nos duela, aunque nos sintamos abandonados por la sociedad, aunque nos sintamos solos en este mundo, pon a Dios en primer lugar. Séle fiel a Dios. Quizás hoy en día nosotros no vamos a tener que luchar con un enemigo como lo hizo Jefté. No vamos a tener que ir a una guerra a pelear. Pero cada uno de nosotros tenemos una guerra que pelear. Esa guerra que tú estás peleando, Dios la conoce, Dios sabe cuál es. Pero Él está esperando de que nosotros vayamos a Él, nos depositemos en sus manos para que Él haga la obra. Y que cuando llegue ese momento cumbre, cuando llegue ese momento decisivo, nosotros no pensemos, no dudemos en echar para atrás, que nos mantengamos firmes aún nos cueste la muerte. Ese momento, cuando nos pongan entre la espada y la pared, cuando nos lleven allí ante un tribunal y nos digan si somos realmente cristianos o no, si queremos retratarnos de obedecer a Dios, ese es el momento decisivo que cada uno de nosotros vamos a tener que pasar. Por tal razón, como hizo Jefté, antes de ir a la guerra, él depositó su confianza en Dios, él se puso en las manos de Dios. Ahora nosotros tenemos oportunidad, tenemos libertad de expresión, tenemos libertad religiosa. Ahora mismo no estamos bajo persecución. Ese es el momento de nosotros prepararnos. Ese es el momento de nosotros depositarnos en las manos de Dios. Ese es el momento de nosotros entregarle nuestros problemas a Dios. Y veremos la mano de Dios obrando en nuestras vidas. Y cuando llegue el momento decisivo, cuando llegue ese momento crucial, nosotros no vacilaremos. Nosotros no seremos de aquellas personas que vamos a retroceder, sino de lo que vamos a avanzar, aunque nos cueste la vida. Porque nos vamos con la bendita esperanza de que en el reino de los cielos Dios tiene una corona especial para cada uno de nosotros.
Usted ganó la victoria. Y tú y yo tenemos la oportunidad de ganar esta victoria si nos ponemos en las manos de Dios. No confiemos en el hombre. No confiemos en el hermano de la iglesia. No confiemos en el pastor. Confía en Cristo Jesús y saldrá victorioso. Que Dios te bendiga. Vamos a estar en pie. Vamos a concluir en esta mañana con el mismo himno, el 401, Roca Eterna. Eterna roca es mi Jesús, refugio en la tempestad. Confianza he puesto yo en él, refugio en la tempestad. Roca eterna, nuestra protección, nuestra fuerza, nuestro Salvador, nuestro auxilio en la tribulación, consolación en el dolor. Es sombra en día de calor, refugio en la tempestad. Defensa eterna es mi Señor, refugio en la tempestad. Roca eterna, nuestra protección, nuestra fuerza, nuestro Salvador, nuestro auxilio en la tribulación, consolación en el dolor. Oh roca eterna, mi Jesús, refugio en la tempestad. Sé tú mi guía, fuerza y luz, refugio en la tempestad. Roca eterna, nuestra protección, nuestra fuerza, nuestro Salvador, nuestro auxilio en la tribulación, consolación en el dolor. Gloria a Dios. Hermano querido, yo sé que nosotros pasamos por dificultades, pasamos por problemas. Los mismos discípulos de Jesús, andando con Jesús, tuvieron que pasar por tormentas difíciles. Pero qué bueno es que Jesús es nuestra roca eterna, nuestro refugio, nuestro auxilio en las tribulaciones. Hermano querido, por tal razón nosotros no podemos tener temor. Por tal razón nosotros no debemos de tener miedo. Vayamos contentos, vayamos seguros a la victoria, porque Cristo es nuestro capitán. Ahora bien, una cosa sí nos resta a nosotros, y es lo que el Señor le dice a Josué en el capítulo 1, verso 9. Mira que te mando, hermano querido, que te esfuerces y seas valiente. No temas, no desmayes, porque Jehová tu Dios estará contigo en donde quiera que tú vayas. Cristo Jesús ha prometido que no nos dejará solos, que en cualquier situación que estemos, Él estará con nosotros. Si no, ve al Salmo 23. Aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque Dios, mi roca eterna, estará conmigo. Oramos. Padre, gracias, porque contamos con tu presencia, contamos con tu apoyo, contamos con tu refugio, que aunque vamos a pasar o estamos pasando por momentos difíciles, por tribulaciones, por problemas en nuestro hogar, problemas en el trabajo, problemas en diferentes lugares. Pero qué bueno es que tú estés en medio nuestro para socorrernos, para auxiliarnos, para ayudarnos a seguir adelante. Permite, Dios, de que cada uno de nosotros
nos mantengamos firmes en tu camino, que nuestra fe no flaquee, que no tengamos duda en nuestra cabeza, que es lo que el enemigo trata de inculcar, esas dudas, que dudemos de tu amor, de tu poder, pero que nos mantengamos seguros de que si tú estás en medio nuestro, saldremos victoriosos. Danos, oh Dios, ese deseo, ese anhelo de seguir hacia adelante hasta llegar a las mansiones celestiales de la vida eterna. Vamos ahora a salir de este lugar, de tu casa, oh Dios, pero queremos hacerlo bajo la protección de tu Espíritu Santo. Que donde quiera que vayamos, Él nos proteja, nos cuide, que tus ángeles estén a nuestro alrededor. Danos un resto de tarde feliz, oh Dios, y en comunión contigo. En el nombre de Jesús te lo pedimos. Amén y amén. Que Dios te bendiga.